Con ustedes quisiera compartir ahora una palabra que está en el segundo libro de la Biblia, el cual es el Éxodo. Éxodo, allí en el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. A partir del primer versículo, dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Que dice la última frase: es la Pascua de Jehová. Te queremos agradecer, Señor, por la palabra tuya. Gracias, Señor, porque ella nos guía hacia la verdad. Queremos ser iluminados, enseñados, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y que todo lo que el Señor quiera poner en nuestros corazones sea depositado hoy. Señor, en tus manos estamos. Señor, nuestros corazones están dispuestos, nuestros oídos están atentos para recibir palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios hace cosas inesperadas. Digo que Dios tiene esa capacidad de sorprendernos. Cuando nosotros pensamos que las cosas pueden llegar a suceder de una manera, Él nos muestra que verdaderamente Él es Dios y que Él hace como Él quiere. No muchas veces como nosotros queremos. Y para una nación que estaba esclava, ya venía como 400 años en la esclavitud, esta nación que clama a Dios por liberación, uno imaginaría de que Dios entonces levantaría un gran ejército bien armado, con todo el armamento disponible y todas las personas que pudieran existir para derrotar con un gran ejército a aquel que en ese entonces era una de las naciones más potentes que existía sobre la tierra. Pero no fue así. Dios levantó a un solo hombre, traído de por allá a lo lejos, Moisés, que había estado como príncipe en el palacio del faraón, pero ahora ya hacía 40 años que estaba apartado de ese lugar. Y estando cuidando ovejas en medio de ahí del desierto, entre el lugar árido, arreglándosela para estar ahí, Dios se le aparece y lo llama para ser aquel que Dios iba a usar, para hacer la obra de Dios. Así que no fue con un gran ejército, sino que fue con una sola persona. No como se esperaría, sino como Dios quiere. Pensaba en esta época, no ahora, de que está de moda para cada cosa tener
una mascota, y en los mundiales siempre tratan de poner una mascota. La vez pasada nos reíamos porque en este mundial había una mascota que parecía que iba a ser, a la final no terminó siendo. Y fue un turbante que pusieron ahí, parece como mascota, bueno. Pero es que uno trata como de identificar, poner un símbolo, algo que represente. Y si tendríamos que hablar de esto para la liberación, ¿qué símbolo, qué imagen o qué mascota iría en representación a la liberación del pueblo de Dios? Y uno pensaría en un animal bien feroz, en un tigre, en un león, no sé, al menos un perro salvaje, no sé. Pero no. Dios elige un cordero, un corderito, indefenso si se quiere, pero un corderito al fin. Así que todo esto, ¿para qué? Para demostrar que no depende de las personas y no depende de nosotros, sino que Dios hace como Él quiere, porque se trata de Dios. Y así lleva el título del mensaje de hoy: se trata de Dios. Se trata de Dios. Diga, se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. Este pasaje entonces nos va a hablar de cómo Dios inicia la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel bajo el yugo del imperio de Egipto de aquel entonces. Y cómo hace en primera instancia, Él va a instituir un recordatorio que es la Pascua. La Pascua, el Señor dice, tomen entonces un cordero según cada familia. Si la familia es pequeña, júntese con otra familia, porque la cuestión era que se tenía que comer todo el cordero, no debía sobrar. Así que según el comer de cada uno, entonces debían juntarse familias. Así que Dios instituye esta que se llama la Pascua, la cual sería ahora con que iniciarían el año nuevo los judíos. O sea, empiezan celebrando que Dios los libertó de la esclavitud. Y como recordatorio, para que no se olviden de esto, Él le dice, ustedes van a hacer así para recordatorio de lo que les pasó, de lo que Dios hizo. Buscarán el cordero, se unirán entre familias y la sangre pintarán las postes y los dinteles de la puerta. Porque Dios dijo, pasará la última plaga sobre Egipto, que sería un ángel destructor que mataría a todos los hijos primero, los primogénitos de todo. Y entonces la única manera de ser salvo era de que haya en las casas la marca de la sangre. Claro, todo el pueblo de Israel obedeció a Dios y marcó sus casas con la sangre del cordero. Pero Egipto, ninguno de ellos lo hizo, y por eso cuando vino el ángel destructor hubo gran llanto, gran dolor en la tierra de Egipto, mientras el pueblo de Dios había sido protegido por la sangre del cordero. Aleluya. Así que esta Pascua sería el recordatorio de cómo Dios inicia para sacarlo a la libertad, sacarlo de la esclavitud, a hacerlos libres. Pero además, este pasaje nos habla de varias cosas también. Que el hecho de elegir entonces un cordero, lo tenían que tener con ellos prácticamente conviviendo en su casa varios días. Y esto significa, hermano, de cómo ese cordero debe habitar en cada casa. Por eso Dios hoy nos está hablando a nosotros de que el cordero debe ser centro de nuestras vidas, centro de nuestros hogares, centro de nuestra familia. Este cordero que
representa a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos enseña de que Cristo debe estar en primer lugar para nosotros. El hecho de elegir este cordero y llevarlo a las casas y convivir significa esto, de que Cristo debe habitar con nosotros y debe ocupar el centro de nuestras vidas y el primer lugar. Los evangelios y también el Nuevo Testamento nos dicen justamente que Jesús es el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 29, San Juan capítulo 1 versículo 29, allí Juan el Bautista está bautizando a la gente y de repente aparece Jesús, y cuando lo ve, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 19, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 también nos dice algo referente a Jesucristo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el Señor nos rescató por medio de su sangre. La salvación es abierta y es gratuita para todos, para nosotros. Pero hubo un precio que pagar. Alguien pagó un precio. Para nosotros es gratuita, pero alguien pagó un precio. Y el que pagó el precio fue justamente el Cordero de Dios. Él pagó el precio para limpiar nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué? Porque es el pecado que aleja al hombre de Dios. Todos aquellos que no vienen a Cristo y todavía no han sido redimidos por la sangre de Cristo, están en un constante peligro de ir a una perdición eterna, porque aún sus pecados no han sido borrados. Y eso es lo que hace división entre Dios, que es tan santo, y las personas que son pecadoras. Porque el pecado que nos separaba de Dios traía un juicio sobre nosotros. Pero gracias a Dios, Él estableció la Pascua. La Pascua significa pasar de o pasar por encima. Lo que estoy queriendo decir que cuando Él establece la Pascua, Él pasa por encima del juicio que nosotros nos merecíamos, y por la sangre de Cristo nos hace acreedor a la salvación eterna. Nosotros teníamos un rótulo que decía perdido eternamente, pero por la Pascua el Señor pasa por encima, perdona todos nuestros pecados y ahora nos ha dado el título de ser los llamados hijos de Dios, y el Señor nos ha traído la salvación. Por eso, hermanos, una pregunta que cabe: ¿dónde está entonces nuestra fe? ¿Quién es el centro en nosotros? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Dios nos está llamando a que sea Él el que ocupe el primer lugar en nosotros. Que volvamos entonces a la búsqueda de la presencia de Dios. Que volvamos entonces a levantar altares en nuestra casa donde nosotros podamos buscar esa presencia viva de Dios. Para que nosotros volvamos a doblar las rodillas en nuestras casas, en donde estemos, para que nosotros invoquemos el nombre de Dios. Porque de esta manera, hermano, es que nosotros lo estamos invitando a Dios a que Él sea el centro de nuestros matrimonios, el centro de nuestros hogares, el centro de nuestra familia. Y cuando Dios está en ese lugar, nuestras oraciones
oraciones es como invitarlo a Dios, es como atraer la presencia de Dios a todo lo que nos rodea. Y cuando Dios está en el centro de las cosas, Él no se queda quieto. Cuando Dios está en un lugar, nosotros invitándolo a Dios con nuestra oración, con nuestra búsqueda, porque Él es el centro, entonces Dios dice, bueno, ya que estoy acá, jamás Dios se va a quedar sentado tomando tereré en una reposera. No, el Señor es activo, y cuando está en medio de algo, empieza a obrar, empieza a tocar, empieza a ordenar, empieza a acomodar. Todo lo que el diablo ha destruido, Él lo empieza a levantar. Lo que el enemigo ha desordenado, Él lo pone en orden. Por eso es importante de que nosotros, el ejemplo de tener el cordero en la casa, es para que nosotros le demos el primer lugar en nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que a nosotros se nos escapan de la mano, no las podemos solucionar, pero cuando Cristo está en el asunto, entonces Él comienza a ordenar todo lo que el enemigo desordenó. ¿Por qué, hermano? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de Dios. Pero también el Señor nos lleva a mirar a los demás, para que nosotros volteemos la mirada al que está cerca de nosotros y podamos mirar a la cara de otros. El hecho de que el cordero debía compartirse con los vecinos, con el más inmediato, con el más próximo, nos dice que nosotros debemos convivir en la unidad a la que el Señor nos ha llamado. Él quiere que debe haber una comunión entre los hijos de Dios. Debo interesarme por mi prójimo. No puedo hacer la vista gorda con aquel necesitado. Si Dios me da, yo tengo que compartir. Y si el Señor te ha salvado, no es para que la salvación te la quedes vos. Andá y compartí la salvación con otro. Tal vez yo no pueda ir a cierta clase de persona porque tal vez no estoy acostumbrado. A ver si me explico, ¿no es cierto? Porque cada uno es como que tiene sus allegados, gente con la que frecuenta. A todos ellos necesitan la palabra de salvación. No te quedes con el cordero para vos solo, compartilo. Empezá por los más próximos, por los que tengas más cerca, pero ellos necesitan comer del cordero también. Y por eso el Señor nos llama a nosotros también de que debe haber una comunión, y especialmente con los hermanos en Cristo también. La unidad y la comunión son muy importantes en la congregación, porque generalmente si Dios va a traer una bendición sobre tu vida, lo va a hacer a través de uno de tus hermanos en Cristo. Generalmente Dios usa a los hijos de Él para bendecir a otro. Puede venir la bendición de otro lado, y sí, Dios puede usar a cualquiera, pero generalmente Dios va a usar a la iglesia para bendecir. De allí la importancia de la congregación. De allí es que a algunos le da lo mismo estar en comunión, congregarse o no. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no hagamos de eso una costumbre, sino que debemos cuidar la unidad en la iglesia, porque allí el Señor se manifiesta. En la congregación, en la unidad, en la búsqueda de los hermanos, donde hay comunión, el Señor dice que ahí derrama bendición y vida eterna, porque es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, es donde Dios se manifiesta, es donde Dios bendice, allí es donde Dios obra, allí es donde Dios sana, allí es donde Dios libera, allí es donde Dios restaura, allí es donde Dios levanta, allí donde Dios fortalece, allí es donde Dios restaura, allí es donde Dios cambia las cosas, salva, liberta. Es ahí, en la congregación, en la unidad del cuerpo de Cristo, porque no es como nosotros pensamos, sino es como Dios quiere, porque se trata de Dios.
No es como nosotros pensamos, es como Él quiere, porque se trata de Dios. Aleluya. El versículo 11, allí le dio algo explícitamente: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ceñido los lomos, calzado vuestros pies, el bordón en vuestras manos. Esta instrucción señala la obediencia firme e inmediata a la palabra de Dios. No era la costumbre de los israelitas. Estaban con una vestimenta así nomás, no con una vestimenta como que se preparan, bien preparado, se ciñen el cinto, todo. Dice, ¿por qué? Cuando se ceñían el cinto es porque decir, ¿a dónde vas? ¿No? Uno cuando anda en casa busca la remera esa, la más gastada. Qué linda que es, la más gastada, es la más cómoda, ¿no? Cuando golpean la puerta, se ponen mejor. Pero cuando lo ve que ya están ahí arreglados, ¿a dónde vas? Así pasaba. Cuando alguien se ajustaba y se ponía bien, y se ajustaba el cinto, o ahí ceñido, bien el lomo, decía, ¿a dónde vas? Así que no era costumbre ceñirse el cinto en los lomos en las casas. Y menos calzarse. Generalmente andaban descalzo dentro de la casa. Y el bordón es como decir un bastón, tipo como un palo, algo que ellos llevaban como para apoyarse en su caminata. No andaban con eso adentro. Pero Dios le dice, ceñite, calzate, y agarrá el bordón, agarrá el bastón, tenelo preparado. Porque la orden del Señor era que enseguida iban a salir. Tenían que comer y luego ya inmediato, era inminente la salida del pueblo de Dios de la esclavitud. Y así que debían obedecer a Dios. Dios era lo que exigía obediencia para su liberación. Porque las bendiciones estarían relacionadas a la obediencia a la voz de Dios. Hermano, cuántas bendiciones a veces nosotros nos perdemos por no ser obedientes a la palabra de Dios. Porque las bendiciones están disponibles para todos. Pero a veces pasa de que como no obedecemos a la palabra de Dios, nos perdemos bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Léalo conmigo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que nosotros vamos a andar buscando la bendición. Cuando vos escuchás la voz de Dios y obedeces la palabra del Señor, olvídate, porque vos vas a ir caminando por acá y las bendiciones, yo voy por atrás y las bendiciones me quieren alcanzar. No hace falta de que yo le ande buscando, a ver cómo hago esto, cómo hago el otro, ay me desespero, no tengo, me falta, no, ¿cómo voy a hacer? No. Obedece la voz del Señor, pone en práctica la palabra, sé obediente a la palabra de Dios y se cumple lo que dice la palabra del Señor. Las bendiciones te siguen. Y no es solamente que te van a seguir, sino que te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Vas a ir caminando, se te van a trepar como a caballito, así como a cococho, se te van a subir las bendiciones, te van a alcanzar. Esta
tan fácil recibir bendición de Dios, tenés que obedecer la palabra, nada más. Es simple, sencillo. Y esto es lo que demandaba Dios. Esto es lo que demandaba Dios. Hacelo así, le dijo. Ponete el calzado. Mira si el otro se pone... Está loco, Dios, ¿cómo no vamos a...? Si nosotros no acostumbramos a usar el zapato adentro de la casa, no. Eso es para salir. ¿Para qué te estás preparando? Es que Dios dijo, no le hagas caso. ¿Qué te estás preparando? ¿Para qué tenés el palo en la mano? ¿Qué, me estás queriendo pegar ahora? No, es que Dios me dijo que deja ese palo ahí cerca de la puerta. Pero los otros que se ciñeron, se calzaron y agarraron el palo, estaban obedeciendo a Dios. Esos que obedecieron a Dios comieron y patita, ¿pa' qué te quiero? Salieron a la libertad. Pero aquellos que no obedecieron, porque hubo gente que no quiso abandonar Egipto, se quedaron. Sí. Pero cuando obedeces a Dios, hermano, prepara la bolsa, prepara la carretilla, la pala, porque las bendiciones van a venir sobre vos cuando obedeces la voz del Señor. Porque no es como nosotros pensamos, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y el Éxodo 11 termina diciendo el versículo, que esto es lo que me gusta. Es la Pascua de Jehová. No es algo que se le ocurrió a la gente. Es la Pascua de Jehová. Está queriendo decir, es Dios el que te va a libertar. Es Dios el que va a hacer la obra. Es Dios el que va a provocar las cosas para que sucedan. No se trata de vos, es de Dios. Es la Pascua de Jehová, es la liberación que Dios va a hacer. Eso lo quería decir. En la época de Jesús, ya para ese entonces, pasado como 1600 años aproximadamente, ellos ya estaban tan acostumbrados que la Pascua, ¿saben cómo la celebraban? En una mesita tirado ahí, comiendo así, como que... Esa era la manera de celebrarlo. Ellos, los judíos, ya estaban tan acostumbrados. Alrededor de una mesita, cómodo. Porque lo hacían tranquilo. Porque la liberación de la esclavitud es como para ellos que era un hecho del pasado ya. Algo que había sucedido hace miles de años. No era algo actual. Entonces eso fue perdiendo como importancia, trascendencia para ellos, aunque era muy importante para ellos. Se trataba del recordatorio de que Dios le hizo, que lo sacó de la esclavitud. Pero la Pascua que el Señor le había dicho era que tenían que vestirse y prepararse para salir. Debía ser algo apresurado, algo rápido, porque decían, yo como y salgo de esta esclavitud. Yo participo y de acá salgo de este problema. Yo participo y el Señor me saca de acá. Yo participo y enseguida Dios va a hacer la obra. De eso se trata, algo apresurado, algo rápido. Porque era la Pascua del Señor. La liberación, ¿quién la hizo? La hizo Dios. ¿Quién fue el que escuchó el clamor de su pueblo? Fue Dios. ¿Quién respondió al clamor de su pueblo? Fue Dios. ¿Quién lo sacó de la esclavitud? Fue Dios. Era entonces la Pascua de Jehová. Era la liberación que Dios iba a hacer. Porque ellos no se podían liberar. No podían escapar, nadie podía romper esos yugos.
el único que podía hacerlo fue Dios. Y Jesús nos viene a decir a nosotros, esto no es un hecho que quedó en el pasado para Dios. La palabra de Dios tiene actual vigencia todavía. Nunca pasa de moda. Pasarán los cielos, pasarán los tiempos, pero la palabra del Señor siempre permanecerá, seguirá siendo la misma. Nunca va a cambiar. Así que es actual. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que el poder de Dios que obró para liberar a esa persona está intacto el día de hoy. Ese poder todavía está el día de hoy, está intacto, y Él tiene poder para sacarte de los problemas, liberarte de las situaciones difíciles. Él tiene poder para sanarte, el Señor tiene poder para sacarte de deuda, el Señor tiene poder para suplir tu necesidad. El Señor es el único que lo puede hacer. Como lo hizo en esa ocasión, lo puede volver a hacerlo ahora. Trae a la memoria algo que fue muy imposible para vos, algo difícil, y que ahí Dios te demostró que Él tenía poder para hacerlo. Pensá en ese momento y ahora te digo, tráelo al tiempo actual. Si el Señor lo hizo con vos en aquella ocasión, Él tiene poder para repetirlo, para volver a hacerlo, porque el poder de Dios es actual, porque no se trata de nada, sino que era la Pascua de Jehová, se trataba de la liberación de Dios, de lo que Dios puede hacer, porque no se trata de nadie, sino que se trata de Dios. Por eso, hermano, es que cada vez que nosotros celebramos Santas Cenas, estamos recordando que Dios nos hizo libres. Lo voy a repetir porque el calor se ve que a ustedes le tapó el oído. Cuando participamos Santa Cena, recordamos que Dios nos hizo libre. Es el recordatorio que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Es el recordatorio que nosotros debemos vivir en comunión con la iglesia. Es un recordatorio que hay bendición en la obediencia. Es un recordatorio que Dios tiene poder para sacarnos en victoria. Porque esto es la Pascua de Jehová. No se trata sino de otra cosa, que se trata de Dios. Se trata de Dios.